Muchas gracias. Muy bien, pues busquen conmigo, por favor, Primera de Pedro. Primera epístola de Pedro. Esa preciosa epístola que tiene palabras preciosas. A veces hemos oído que hay gente que ha dicho que el apóstol Pedro era un hombre poco pulido y que él realmente cómo se expresaría y cómo diría las cosas, porque incluso en su tiempo los principales llamaron a Pedro gente del vulgo, gente vulgar, gente sin mucho vocabulario. Pero cuando tú lees esta carta se nota que por lo menos el que está escribiendo es un hombre que ha sido pulido por Dios, trabajado por el Señor, y ha dejado que el Señor obre en su corazón y en su mente, de tal manera que no solamente ha sido oidor, sino que ha sido hacedor. Cuando tú quieres aprender algo, en una asignatura, en un idioma, en un instrumento musical, no tienes solamente que aprender la teoría, tienes que practicar esa teoría. Tienes que ponerte a hacer ejercicios para que la matemática te salga. Tienes que ponerte a practicar el piano para que esa teoría del piano, de la música, salga. Y Pedro se nota que ha sido un hombre que Jesús, nuestro Señor, tu Señor y mi Señor, ha trabajado en su vida. Y él se ha sometido a esa enseñanza, porque la ha puesto en práctica en su vida. Así que vemos que esta epístola fue escrita por Pedro, y vemos, como dice en el capítulo número 5, versículo número 12, que ha sido escrita por mano de Silvano, es el escritor. Silvano fue el escritor, o sea, Pedro, Dios le habló, el Espíritu Santo le habló, y él dictó esa carta y Silvano la escribió. No sé si sería porque Pedro podría ser un hombre mayor, no sé por qué, pero siempre los apóstoles tenían gente que le seguía y deseaban de todo corazón ayudarle. No quiere decir que no pudiera escribir, como Pablo también, él podría escribir, pero qué bueno es ver que así como yo soy siervo del Señor, hayan otros que quieran servir al Señor imitando al siervo del Señor en la iglesia. Y qué bendición tan grande cuando muchos de vosotros servís al Señor y queréis tener un corazón que sirve. Así que tenemos aquí a Silvano, dice en el versículo 12 del capítulo 5, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Qué bendición tan grande, porque dice, este hermano que está escribiendo no es un robot, es un hombre que siente, piensa y cree igual que yo. Y qué bendición tan grande era para él. Así que escribe el apóstol Pedro por mano de Silvano. ¿Y a quién dirige? No. ¿Y dónde se encuentra el apóstol Pedro escribiendo? Pues se encuentra en Roma. Y mira lo que dice el versículo 13. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Y tú dices, ¿está en Babilonia? Así se llamaba, y los cristianos identificaban y entendían, así se llamaba a Roma. De alguna manera Roma es símbolo o señal de ciudad rebelde, de ciudad idólatra, de ciudad que entendía el bien y el mal a su manera. No querían ajustarse a la palabra de Dios. Ciudad que realmente es un símbolo de perversión y de pecado. Apocalipsis, capítulo 17, versículo 5, describe esa Babilonia y dice, Babilonia la grande, la madre de las rameras
y de las abominaciones de la tierra. Y así es el adulterio. Uno que sabe que hay un solo Dios y adultera con otros dioses en minúscula, que es pecado. A Dios siempre, Dios Jehová, siempre ha visto como abominación y adulterio, como una perversión del ser creado que no adora a su creador, adora cualquier otra cosa, pero que Dios ha creado, pero no al creador de todo. Y así es como Dios. Y eso es lo que vemos que fomentan. Y en este momento Roma era la sede principal de todo esto y ahí, en medio de ese mundo de perversión, vivía la Iglesia, sin participar del mundo, pero así es como el cristiano está. El cristiano está en el mundo sin ser del mundo y no debería practicar el mundo. Así que recordar esta verdad importante. Dios nos ha puesto en el mundo para alcanzar al mundo, no para traer el mundo a la Iglesia. Que nunca el mundo entre en la Iglesia, que entren las personas del mundo creyendo en el Señor y sujetándose y sometiéndose a la palabra del Señor. Y ese es el objetivo de la Iglesia. Y Pedro lo sabe perfectamente y identifica a esta Iglesia como una Iglesia que está en medio del mundo, en medio de Babilonia, pero no vive ni practica las perversiones ni la idolatría de Babilonia. Así que Pedro escribe a Asia Menor, en aquel tiempo es lo que ahora es Turquía, y todas estas ciudades que aparecen ahí en el versículo número 1 del capítulo 1 tienen que ver con ciudades o con regiones que están en la actual Turquía. Estaban en lo que es la actual Turquía, aunque hoy no se conocen así todas. Y escribe a los expatriados de la dispersión, estos que han sido elegidos por Dios y que están en el exilio. Y como os decía, mientras tanto nosotros, igual que estos cristianos, eran peregrinos en este mundo. Pertenecemos a otro reino y pertenecemos a otro rey. Y eso espero que de verdad el día que aceptaste a Jesús como tu Señor y Salvador, te hayas sentido uno con Él. Ahora tú eres mi rey y ahora tu reino es mi reino. Y yo soy tu siervo. Y qué bueno sería cuando cada día vivimos cerca de Él. Y este lenguaje de Pedro es muy significativo. Les está diciendo, vosotros sois parte de la familia de Dios. Por eso es que en este mundo hay hostilidad hacia los cristianos. Y Pedro escribe esta carta diciendo, vosotros que sois estos elegidos, este pueblo, este real sacerdocio escogido por Dios, entendéis que el mundo no os entiende, el mundo no os quiere comprender, el mundo no os acepta, el mundo os desprecia y aquel que de verdad ama al Señor sufrirá desprecio y sufrirá persecución. Así es. Así que los cristianos muchas veces son malinterpretados, son malentendidos porque pertenecemos a un reino y a un rey diferente, con lenguaje diferente, con costumbres diferentes y con verdades diferentes a las de este mundo. Y así vemos cada día, y no quiero seguir citando porque parece que se repite siempre lo mismo, lo que estamos viendo hoy en día. Cada vez más y más perversión que se enseñan a edades más tempranas a los niños. Y la palabra de Dios dice que es pecado y llama al pecado pecado. Así que a esta gente que está sufriendo y que está pasándolo mal, que está pasando pruebas de fuego, como lo pasaron Sadrach, Mesach y Abednego, ¿qué les puede decir Pedro para que se sientan fuertes, para que estén confiados y para que a pesar de las pruebas y de las dificultades que tienen que enfrentar, estén
esperanzados, estén confiados y estén fortalecidos, que no estén amedrentados, que no se acobarden ante el mundo, que no tengan miedo. Deberíamos tener temor de Dios, pero no temor de los hombres. Y esto lo digo en el sentido, aquel que teme a Dios y le honra y le glorifica, no tiene por qué tener temor de los hombres. No deberíamos de avergonzarnos ante los hombres de creer en el único Dios verdadero, en el Todopoderoso, en el Salvador, aquel que su palabra es la única verdad que va a prevalecer por los siglos de los siglos eternamente. No deberíamos de acobardarnos entre ellos. Entonces, ¿cómo los va a animar? ¿Cómo los va a consolar Pedro? Y esta es la primera frase, el primer párrafo que él les da para consolarlos. Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo número 1, versículo 3 al 9. Dice así: a vosotros, cristianos, a vosotros que estáis en la dispersión, a vosotros que sois peregrinos de este mundo, a vosotros os digo esto: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, según su grande misericordia, que nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se hallara en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Vamos al Señor en oración. Amado Padre, Dios Santo que estás en los cielos, te doy gracias por tu palabra y por lo que tú nos enseñas en ella. Ayúdanos a entender y comprender lo bueno que es esta esperanza viva que Pedro comunica a los cristianos y que hoy tú, Señor, nos quieres enseñar a nosotros. Gracias por tu palabra preciosa, por el poder que se nos manifiesta en ella. Ayúdanos a honrarte y glorificarte en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una esperanza viva es lo que Pedro quiere comunicarte, el Señor quiere enseñarte y el Espíritu Santo quiere tocarte tu corazón. ¿Tienes una esperanza viva en tu corazón? Dice, según su grande misericordia, que nos hizo renacer, versículo número 3, para una esperanza viva. ¿Tienes una esperanza viva? ¿O es una esperanza muerta, una esperanza dudosa, una esperanza que hoy emocionalmente estoy bajo, entonces no tengo mucha esperanza? Hoy emocionalmente estoy eufórico y mi esperanza se come el mundo. ¿Qué es esa esperanza viva? Una esperanza. La esperanza que Pedro remarca es el único que da verdadera esperanza. ¿Quién es? Jesucristo. Pedro está señalando a Jesucristo como la única esperanza. ¿En quién tienes puestas tus esperanzas? ¿En títulos? ¿En trabajo? ¿En dinero? ¿En un chico? ¿En una chica? ¿Eso es en lo que tú tienes enfocada tu esperanza? Tu esperanza viva y verdadera y permanente para siempre y que nunca te va a fallar debe ser Jesucristo. Y dice viva porque Jesús está vivo. Tras resucitar y sentarse a la diestra del Padre, Él está vivo. No quedó en la tumba,
no le pudo retener la muerte. Y aunque el diablo se frotó las manos creyendo que había acabado con el Hijo de Dios, para nada, al contrario, el diablo recibió el golpe en la cabeza, golpe de muerte. Al estudiar esto, podremos explicar por qué en medio de las pruebas y de las aflicciones de la vida podemos y debemos adorar a Dios. Y es lo que Pedro está diciendo. En medio de una prueba tú puedes adorar a Dios. ¿Qué hacía Pablo cuando estaba en la cárcel? ¿Qué hacía Pedro cuando estaba en la cárcel? Dice que Pedro, que cuando le cogían, alababa a Dios y glorificaba a Dios porque Dios le había tenido por digno de padecer por él. Pablo en la misma cárcel, con Silas, cantaba himnos. Y el carcelero lo escuchaba. Le hemos dado una paliza y está cantando. ¿Cómo puede ser? Le duele la cabeza y sigue tocando el piano. ¿Cómo puede ser que la pianista viene todos los días que hay cultos para tocar el piano? ¿No le duele de vez en cuando la cabeza? ¿No te sientes un poquito mal y hoy dices, bueno, es que hoy, como me siento un poquito mal, el Señor hoy, yo paso un poquito del me quedo en casa? ¿No dice que es omnipresente? Pues ya está, me sirve. Pero no utilicemos la omnipresencia como pretexto para poner una excusa delante de nuestro Señor. Él merece el primer lugar en nuestra vida. Y Pedro, y Pablo, y los apóstoles nos enseñan en su palabra, ¿es primero el reino de Dios? ¿Es primero Jesucristo en tu vida? Entonces alaba al Señor, glorifica al Señor. Y Pedro hace una alabanza diciendo que Jesucristo y el Padre, que son Dios, son dignos de nuestra adoración, porque Él nos ha hecho nacer de nuevo. Y nos dice el versículo 3, por su misericordia y por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para que tengamos una esperanza viva. ¿De verdad tienes una esperanza viva? Así que, ¿qué significa que nos hizo renacer? Porque eso es importante. Dios concedió el nuevo nacimiento como parte de esa salvación perfecta, que lo que está queriendo decir, no solo te libró del destino del infierno al que ibas y que merecías incluso, sino que te hizo una nueva criatura, dándote un nuevo nacimiento y dándote una vida espiritual y más aún, una familia eterna. ¡Qué bendición! Así que esa esperanza, la palabra esperanza que aparece aquí, en el griego, significa una confianza segura con anhelo que la espero. ¿Tienes esa confianza segura que con anhelo la esperas? Ahora, quisiera hablaros de esa esperanza viva. ¿Qué es esa esperanza viva? Lo primero, esa esperanza viva es de Dios. Es una esperanza que te da Dios, no te la da el presidente de España, no te la da Putin, no te la da esa esperanza ningún ser poderoso, ni siquiera los más ricos de este planeta. Esta esperanza te la da Dios. Dice en el Salmo 43, versículo 5, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Él es tu esperanza? ¿Esperas en Dios? Él es tu esperanza, es porque Él te da esa esperanza. Esta esperanza es de Dios. En segundo lugar, esta esperanza viva, ¿qué es? Es un don por gracia. O sea, te ha sido dada por gracia. Dice en 2 de Tesalonicenses 2:16, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre,
el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Él te dio buena esperanza por gracia. ¿Qué significa gracia? ¿Todos sabréis definir gracia? Gracia es, ¿Sara? Regalo de Dios no merecido. ¿Es fácil? Dios te da por gracia un regalo que no merece. Esa esperanza viva es un regalo de Dios que no merece. ¡Qué bendición tan grande! Además, esa esperanza viva está definida por las Escrituras. Las Escrituras la definen. Dice en Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Ya veo que estáis anotando y estáis apuntando y dices, estas verdades tan buenas me las voy a guardar. Luego podéis escucharlo en internet, que intentaré ponerlo después, pero son muy buenas, estas verdades tan buenas. Esa esperanza viva tiene mucho que decirme, Dios, en tu palabra. Me he sorprendido, he encontrado 10 verdades de la esperanza viva que Pedro habla y que nos enseña. Está definida por decir, la Escritura, la palabra de Dios te da esperanza. Es que yo no tengo esperanza. ¿En quién estás confiando? ¿Estás leyendo todos los días la Biblia? ¿Crees al autor de la Biblia y confías plenamente en el autor de la vida, de la Biblia, y que te ha dado la vida? Algo está fallando si no tienes esta verdadera esperanza viva. Porque la Escritura nos da esperanza y nos enseña qué es nuestra esperanza y en quién tenemos que confiar. También, esta esperanza viva es una realidad que se puede explicar. Cuando alguien te pregunta, ¿tú en quién tienes esperanza? Yo tengo una esperanza viva, que confío plenamente en ella. A ver, explícamelo. La palabra de Dios dice que tienes que estar preparado para hacerlo. ¿Sabéis? Es una realidad explicable. Dice Pedro en 1 de Pedro 3:15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Todavía no te han preguntado en qué tienes esperanza? A lo mejor tu vida, tu rostro, no demuestra esperanza. Es que estoy triste. Es que no tengo ninguna esperanza en esta tierra, en este mundo. Estoy triste. Entonces, ¿tú crees que alguno mirándote a ti querrá tener la misma esperanza viva que tú tienes? No digo que finjas, digo que creas, digo que confíes, digo que le entregues a esa esperanza viva tu corazón, tu mente, tu vida, y lo goces con Él. Así es. Entonces, ¿puedes explicarle a alguien la esperanza viva que tú tienes? Pedro dice que le preguntaron, y él dice a los cristianos, y os van a preguntar, y debéis de estar preparados para expresar y explicar esa esperanza viva que tenéis en vosotros. Debéis de hacerlo con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. 1 de Pedro 3:15. ¡Qué bueno! Ahora, es una esperanza viva y por supuesto está asegurada esa esperanza viva. ¿En qué está asegurada esa esperanza viva? Pues el mismo texto, el versículo 3, capítulo 1, versículo 3, lo explica: por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Ha resucitado Jesucristo? ¿Los muertos que creen en Jesucristo resucitarán? Pues entonces es una realidad. El mismo Señor Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive
y cree en mí, no morirá eternamente. Y pregunta, ¿crees esto? Si tú no tienes esa esperanza viva, no lo vas a creer. Pero es una realidad para el Hijo de Dios, que ha confiado en el que es la esperanza viva. El mismo Señor Jesucristo dice, todavía un poco y el mundo no me verá, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Así dijo en el Evangelio de Juan. Y el apóstol Pablo en 1 Corintios, el capítulo 15, ese capítulo que habla de la resurrección, él dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y eso está diciendo, es seguro que Jesucristo resucitó, entonces los muertos resucitarán. Pero está diciendo más de lo que te puedes imaginar, está diciendo, todos, creyentes o no creyentes, resucitarán. El que tiene la esperanza viva para vida eterna, el que no tiene la esperanza viva para muerte eterna. Así es, todos resucitarán. Y Pablo lo explica bien en el capítulo 15 de 1 Corintios. Dice, porque si los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Está diciendo, Cristo ha resucitado. Entonces no es vana tu fe, no es vana tu esperanza, pues es una esperanza viva. Confía y cree en el Dios vivo, que sí, sufrió por tu pecado y por mi pecado. Sí, fue clavado y fue muerto, fue sepultado, pero el tercer día resucitó y hoy vive y vive para siempre. Además, esa esperanza viva está confirmada en el cristiano por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que confirma esa esperanza viva. Dice en Romanos 15, 13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Quiere el Señor que el Espíritu Santo obre en tu corazón y esa esperanza viva crezca, se fortalezca y te regocijes en ella. Una vez más os digo, regocijaos. Así dice Filipenses 4:4. Regocijaos en ese, regocíjate. Tengo una esperanza que está viva. No voy a morir. Pasaré por un trance, pero será solamente seguir viviendo para siempre, eternamente con Él. ¡Qué bendición lo que Dios tiene preparado para mí! Así que esa esperanza viva también es importante para luchar en tu vida cristiana. ¿Con qué vas a luchar contra las acechanzas del diablo cuando la tentación te viene? ¿Qué es el arma que utilizas para luchar contra el pecado, contra la tentación, contra el diablo mismo? Nos dice en 1 de Tesalonicenses 5:8, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. ¿Qué es un yelmo? Israel, ¿qué es un yelmo? ¿Qué parte de la armadura del cristiano es el yelmo? ¿Omar? El casco. Si te dan un golpe en la cabeza con un martillo, ¿qué piensas? ¿Es grave o no es grave? Si te pones un casco y estás bien protegido, ¿puede ser que no sea tan grave? Y Dios dice, esta esperanza viva es un casco que protege tu cabeza y cuando el diablo viene y te golpea, lo sientes, pero no es mortal el golpe. ¡Qué bueno! Porque es una esperanza viva que me protege. ¿Estás viviendo con la armadura de Dios y tu casco está en la cabeza? O dices, tengo calor, hoy no voy a la iglesia, me quito el casco. Y el diablo dice, tentación. Ahora verás.
Tú no llevas el yelmo de la salvación, esa esperanza viva que es Jesucristo en tu cabeza. Ahora te voy a meter en tus pensamientos malas cosas. Recuerda, Dios quiere proteger tu mente, quiere proteger tu conciencia y tu corazón. Recuerda Filipenses 4:8. Todo lo justo, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Cómo puedo pensar en todo eso? El casco. ¿Quién es el casco? La salvación. ¿En qué personaje o en qué persona está enfocada la salvación? Jesucristo. ¿Te das cuenta? Él es mi salvación. Así que esa esperanza viva te defiende de las acechanzas del diablo y de las tentaciones. Pero esa esperanza viva también es confirmada en cada día, en las pruebas. Cuando tú vas teniendo pruebas, tienes y confías en esa esperanza viva. Dice la palabra de Dios en Romanos 5:3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Recuerda que Pedro está escribiendo a personas que están pasando pruebas, que están pasando tribulaciones, que tienen circunstancias en su vida que no les va la cosa color de rosa. Y sin embargo dice, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿En quién tienes puesta tu esperanza? Y la paciencia prueba. Y la prueba, esperanza. Y la esperanza viva no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos 5, versículo 3 al versículo 5. Qué bueno es ver, dice, esa esperanza es para mí una confianza segura en medio de la prueba. Estoy en una enfermedad, ¿en quién pongo mi esperanza? ¿Tienes la esperanza viva? ¿Confías en el Señor? 9. Esa esperanza viva produce gozo. ¿Te das cuenta? Eso es lo que estamos enfocando. En medio de las pruebas puedo gozarme. En medio de la soledad puedo gozarme, en medio de la dificultad de la vida, en medio de este mundo de pecado, sin participar del mundo, ¿puedo gozarme con el Señor? El Señor dice, claro que sí, si tienes esta esperanza viva. Dice en el Salmo 146, versículo 5. Salmo 146, versículo 5. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Eres bienaventurado, bienaventurada cuando tu esperanza es el Dios Todopoderoso. Y te puedes gozar en medio de esa situación. Bienaventurado serás. ¿Sabes qué es la palabra bienaventurado traducida a nuestro lenguaje cotidiano? Feliz. Feliz. Eres una persona feliz. Si estás teniendo tu esperanza, tu confianza segura en Jehová, nuestro Señor y Dios. No digo que crees. Sí, yo sé que Él existe. Yo digo que Él, sí, lo que dice la Biblia. No. Si Él vive en ti y tú vives en Él, eso es otra cosa. Vive Cristo en ti. Él toma las decisiones por ti. Él desarrolla tu vida, tu forma de pensar, tu disciplina, tu organización. Él está incluido en todo lo que haces en tu vida. 10. Una esperanza viva que se cumple y se cumplirá. Se cumple y se cumplirá porque es seguro. A la perfección con la segunda venida de Cristo, con el regreso del Señor Jesucristo. O sea, estos hombres de la fe miraron a lo lejos y lo saludaron. Nosotros
miramos atrás y vemos la venida del Señor Jesucristo que se cumplió fielmente y Él nos ha prometido que viene por segunda vez y nosotros ahora decimos, ellos todavía esperaban que viniera la primera, pero yo estoy seguro de la primera y ahora estoy seguro que igual que la primera cumplirá su segunda venida. Y lo creo perfectamente. Dice la palabra de Dios, Pablo enseñando al pastor Tito, en el capítulo 2, versículo 13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Tienes esa esperanza basada en el Señor, en el Señor vivo, que Él te da esa esperanza viva? Él ha dicho que viene por segunda vez. ¿Cómo estás viviendo tu vida? Se nos ha ido el tiempo y la semana que viene tenemos otro desarrollo precioso de lo que es la herencia de los que tienen la esperanza viva. Dice, mira, versículo número 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia. La semana que viene veremos la herencia. Menuda herencia. Qué bendición de herencia tiene Dios para ti y para mí. Una herencia, pero que no es algo que lo heredas y mañana se gasta. No es algo que lo heredas y no tiene valor, que no va a permanecer. Una herencia preciosa, maravillosa, grandiosa, de que todo este mundo y muchas de las familias de este mundo se pelean por las herencias y esta herencia está garantizada para todos los que han creído y confiado en el Señor Jesucristo. Y es la herencia más grande y más valiosa que haya existido nunca en la historia de la humanidad. ¿Te das cuenta? Rockefeller y el otro que tenían herencias y cuando se murieron preguntaron a algunos de los periodistas, ¿cuánto ha dejado? Cuando le preguntaron a uno de los familiares, ¿sabéis cuál fue la contestación? Lo ha dejado todo. Pero si tú crees en el que te da la esperanza viva, tienes una herencia, que sabes lo que vas a heredar. Todo en Jesucristo. En Jesucristo. Porque eres coheredero con Cristo. Ya me estoy adelantando un poquito, pero qué bonito será lo que Dios tiene para nosotros preparado y que la semana que viene veremos. Vamos al Señor en oración. Oremos. Amado Señor Dios Santo, gracias por las grandes bendiciones que tú nos has dado en esta esperanza viva. Podemos confiar en ti plenamente. Sabemos que es maravillosa. Ayúdanos a saber explicar al mundo que nos rodea esa esperanza viva que tenemos en ti, para que con mansedumbre y reverencia contestemos al mundo de esa esperanza que hay en nosotros. Ayúdanos, Señor, a basarnos en tu palabra, a creerlo porque tu palabra lo enseña y a vivirlo porque tu Espíritu Santo nos da ese sello, esa garantía de que es una realidad en nuestra vida. Señor, gracias porque nuestra propia vida nos garantiza que esa esperanza viva es una realidad. Cuando pasamos por pruebas, por dificultades y ponemos nuestros ojos en ti y decimos, gracias Señor por lo que tú has hecho por mí. Gracias porque tu amor y tu perdón tocaron mi vida y hoy tengo una salvación preciosa. Además, esa esperanza viva nos protege y nos defiende ante las tentaciones, las acechanzas del diablo e incluso el mundo que nos quiere atacar y no nos quiere dejar vivir la vida que te honra y te glorifica a ti. Gracias por todo lo que tú haces por nosotros. Háblanos y enséñanos para que te honremos y te glorifiquemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a pasar a las peticiones de oración. Recibí la petición de
una hermana que estuvo asistiendo hace algunos años aquí a la iglesia y se fue a Málaga, creo que fue a vivir allí. Se llamaba Mónica y se marchó con sus 3 niños allí. Su marido acababa de morir, aquí precisamente había tenido un infarto y había muerto. Entonces el marido iba a juntar muerto con marido, entonces morido. Bueno, así que entonces estaba orando por ella, pidiendo por ella, y me acaba de escribir que le han descubierto que tiene un cáncer en un pulmón, y vamos a orar por ella para que el Señor le ayude y pueda salir de esta situación. Y los niños son pequeños, creo que el mayor tendrá 10 años, así que son 3 de ahí para abajo. Oremos por ellos, que el Señor obre en sus vidas. Ella es creyente y que Dios le dé fuerza en estos momentos difíciles. Se llama Mónica y estaremos orando por ella. Muy bien, la hermana Estela me sigue pidiendo que oremos mucho por Andrés, su nieto, que tenía cáncer en el cerebro y tiene unas venas que se han roto, que el Señor obre ahí. Parece ser que el médico dice que eso puede llegar a repararse solo, así que vamos a orar para que eso ocurra, porque por la radioterapia que le han dado creen que eso ha sido uno de los efectos secundarios que puede tener. Así que estaremos orando por ella, por él. Muy bien, pues más peticiones de oración. Oremos por familiares creyentes y no creyentes, que el Señor los cuide, los proteja, los fortalezca. Oremos por los estudiantes que están estudiando, por trabajo, para los que necesitan trabajo. Pedimos que oréis por Yuri y su familia, la familia ucraniana, por motivos de transporte, para que el Señor les provea transporte, y también para que su situación en cuanto al alquiler de la casa, que parece que le han dicho que tienen que salir pronto de la casa, que el Señor les ayude también en esa situación. Muy bien, ¿alguna petición más? Bueno, pues vamos a ir al Señor en oración. ¿Quién quiere orar? ¿Una mano de alguien que quiere orar? Sí. Hermano Omar, ¿quién quiere orar? Bien, pues el hermano Omar va a empezar y luego alguna hermana, y tú también puedes orar si tú quieres, ¿vale? Y el tú significa cada uno de los que estáis aquí. No he señalado a nadie, pero tú puedes orar. Dios quiere escuchar tu oración. Si no quieres hacerlo en voz alta, hazlo en tu corazón, porque ahí donde estás, el Señor también escucha lo que en tu mente y en tu corazón estás presentando delante de Él. Hermano Omar, por favor, levanta usted para orar y con voz fuerte para que yo pueda escuchar, y quiero sentir con usted lo que está diciendo. A veces me sale fuerte, a veces me sale ronco. Tranquilo, no, estoy solamente animándole, no se preocupe, tranquilo. Bendiciones.